Bienvenidos pioneros al curso de funciones. Este es el 9º video y resolveremos unos ejercicios con funciones cuadráticas. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Para el primer ejemplo nos dan f de x igual a x al cuadrado más 4x menos 5. Esta función es de la forma general. Encontremos el vértice, los puntos de corte y grafiquemos. Para encontrar el vértice, calculemos primero la coordenada en x. Sabemos que siempre es menos b sobre 2a. En nuestro ejemplo, el valor de a es 1 y el de b es 4. Entonces, la primera coordenada es menos 4 sobre 2 por 1, es decir, menos 2. Reemplazamos menos 2 en la función y nos queda que f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 menos 5. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 8 menos 5. Y todo esto nos da menos 9. Entonces, nuestro vértice está en el punto menos 2, menos 9. Miremos si hay puntos de corte con el eje X. Utilicemos el discriminante b al cuadrado menos 4a por c y reemplacemos nuestros valores. 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5. 4 al cuadrado es 16. Menos 4 por 1 es menos 4, por menos 5 es más 20, porque menos por menos da más. 16 y 20 es 36. Como dijimos en el video anterior, el resultado es positivo, entonces tiene dos puntos de corte con el eje X. Vamos a encontrarlos con la ecuación x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada del discriminante todo sobre 2a. Tenemos menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 36 sobre 2 por 1. Entonces, el primer punto de corte x1 es igual a menos 4 más 6 sobre 2, es decir que x1 es igual a 1. El segundo corte con x sería menos 4 menos 6, que es menos 10 sobre 2, es decir que x2 sería menos 5. El punto de corte con y es el valor de c, es decir, menos 5. Nuestra parábola abre hacia arriba porque a es positiva y por lo tanto el vértice es un punto mínimo en la gráfica. Ubiquemos el vértice por aquí, en el punto menos 2, menos 9. Los cortes con x, uno aquí en 1 y el otro en menos 5. El corte con y está en menos 5, es decir, por acá. Con esto ya podemos trazar la gráfica. El dominio de esta función son los números reales como en todas las funciones cuadráticas. Para el rango, como la parábola abre hacia arriba, va desde menos 9, que es el punto más bajo en y, hasta infinito, porque la gráfica sube y sube sin parar. Veamos otro ejemplo. f de x igual a x al cuadrado menos 8x más 16. Esta función también está en la forma general. Encontremos el vértice, los puntos de corte y grafiquemos. Para encontrar el vértice calculemos primero la coordenada en x. Sabemos que siempre es menos b sobre 2a. En nuestro ejemplo el valor de a es 1, el de b es menos 8 y el de c es más 16. Entonces, la primera coordenada es menos 8, es decir, 8 positivo sobre 2 por 1. Entonces, la primera coordenada está en 4. Reemplazamos 4 en la función y tenemos f de 4 es igual a 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 16. 4 al cuadrado es 16 menos 32 más 16. Y esto nos da 0. Las coordenadas de nuestro vértice son 4, 0. Miremos si hay puntos de corte con el eje X. Utilicemos el discriminante b al cuadrado menos 4a por c y reemplazamos con nuestros valores. Menos 8 al cuadrado menos 4 por 1 por 16. Menos 8 al cuadrado es 64, menos 4 por 1 por 16 es menos 64. 64 menos 64 es 0. Entonces, como el discriminante es 0, solo tenemos un punto de corte con el eje X. Cuando solo hay un punto de corte, siempre será la coordenada en X del vértice, en este caso 4.
Voy a calcularlo rápidamente para que te des cuenta que es así, pero cuando tú calcules y tu discriminante sea 0, ya sabes que el corte con el eje X será la coordenada en X del vértice. Anotemos por aquí para poder graficar después. Finalmente, tenemos que el corte con Y siempre es C. C es igual a 16, entonces el punto de corte con Y será 16. Grafiquemos ahora sí la función. Ubiquemos el vértice en 4,0. Ese mismo punto será el corte con el eje X. Y el corte con el eje Y pasa por aquí por 16. A, que en este caso es más 1 porque es el acompañante de X al cuadrado, es positivo. Entonces la parábola abre hacia arriba. Pero solo tenemos 2 puntos y no 3 o 4 como en otras ocasiones. Entonces debemos apoyarnos en el eje de simetría, que sabemos que es una línea vertical imaginaria que pasa por el vértice y divide a la parábola en dos, haciendo que un lado sea el reflejo del otro. Tracemos el lado izquierdo primero, que es donde están los puntos. La parábola queda así. Ahora tenemos que trazar el otro lado, como si el eje de simetría fuera un espejo. ¿Cómo se vería el pedazo de la curva en un espejo? Se vería así. Yo sé que ya te quedó súper claro que el dominio de una función cuadrática son todos los reales, pero igual nos toca ponerlo. Con el rango sabemos que como la parábola abre hacia arriba, va desde 0 cerrado, que es el vértice, hasta más infinito. Para el tercer ejemplo tenemos f de x igual a 2x al cuadrado más 4x más 3. De esta función vamos a encontrar el vértice, los puntos de corte y la graficaremos. Hacemos lo mismo para encontrar la coordenada en X del vértice calculando menos b sobre 2a y la coordenada en Y, que es reemplazar ese valor en la función. En este ejemplo el valor de a es 2, el de b es 4 y el de c es 3. Entonces la coordenada X del vértice es igual a menos 4 sobre 2 por 2. Y como 2 por 2 es 4, tenemos que la primera coordenada está en menos 1. Reemplazamos menos 1 en la función. F de menos 1 es igual a 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 3. Menos 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. Más 4 por menos 1 es menos 4, porque más por menos es menos. Y más 3. Todo esto nos da 1. Y ya tenemos que las coordenadas de nuestro vértice son menos 1,1. Miremos si hay puntos de corte con el eje X. Utilicemos el discriminante b al cuadrado menos 4a por c y reemplacemos nuestros valores. 4 al cuadrado menos 4 por 2 por 3. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 4 por 2 por 3 es menos 24. 16 menos 24 nos queda menos 8. Menos 8 es negativo, así que la parábola no corta el eje X. C es 3, así que el punto de corte con Y será 3. Para graficar, en este caso el eje de simetría nos ayudará como en el ejemplo anterior. Miremos cómo. Primero ubicamos el vértice que está en menos 1,1, o sea por aquí. Ya sabemos que no corta el eje X y que el corte con el eje Y está por aquí en 3. También sabemos que el eje de simetría pasa por aquí, por toda la mitad del vértice. Como si fuera un espejo, el corte con el eje Y tendría su reflejo como por aquí. Y con estos puntos ya podemos trazar la gráfica. Ahora dime tú, ¿cuál es el dominio de esta función? Sé que ya sabes que son todos los reales porque es una función cuadrática. ¿Y el rango? Pues va desde 1, que es el valor más pequeño de la parábola en Y, hasta infinito. Veamos ahora f de x igual a menos 4x al cuadrado más 1. El vértice en x es igual a menos b sobre 2a. Y para y reemplazamos ese valor en la función. Aquí a es menos 4, b es 0 y c es 1. Entonces la primera coordenada del vértice es menos 0 sobre 2 por menos 4. 0 sobre cualquier número es 0. Entonces la primera coordenada es 0. Para conocer el valor de la coordenada en Y del vértice,
Calculamos f de 0. F de 0 es igual a menos 4 por 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0, por menos 4 es 0, más 1. Las coordenadas de nuestro vértice son 0,1. Miremos si hay puntos de corte con el eje X utilizando el discriminante b al cuadrado menos 4a por c. Reemplacemos nuestros valores. 0 al cuadrado menos 4 por menos 4 por 1. 0 al cuadrado es 0, menos por menos da más y 4 por 4 da 16. 0 más 16 es 16. 16 es positivo, entonces la gráfica corta el eje X en 2 puntos. Ahora encontremos los puntos con la ecuación x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada del discriminante todo sobre 2a. Reemplacemos menos 0 más o menos la raíz cuadrada de 16 sobre 2 por menos 4. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces x1 sería 0 más 4 sobre menos 8. Esto nos da menos 1 medio. x2 sería 0 menos 4 sobre menos 8. Esto nos da 1 medio positivo. Como el valor de c es 1, el punto de corte con el eje Y es 1. Ya estamos listos para graficar esta función. Para graficarlo, ubiquemos el vértice en 0,1. Luego los puntos de corte, menos 1 medio y 1 medio en el eje X. Y en el eje Y el punto de corte es 1, pero ya lo marcamos anteriormente. Como el acompañante de X es negativo, la gráfica abre hacia abajo y nos queda así. El dominio son todos los reales y el rango va desde menos infinito hasta 1, que es el valor del vértice en el eje Y. Ahora veamos f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 4x. Encontremos el vértice que está en menos b sobre 2a y el valor de ese punto evaluado en la función. A es menos 2, b es menos 4 y c es 0. Menos 4 sobre 2 por menos 2 da menos 1. Ahora, evaluando menos 1 en la función, nos queda que f de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por menos 2 es menos 2. Menos 4 por menos 1 es más 4 y menos 2 más 4 es 2. Es decir que nuestro vértice está en menos 1,2. Miremos cuál es el valor del discriminante. Menos 4 al cuadrado menos 4 por menos 4 por 0. 4 al cuadrado es 16 y menos 4 por menos 4 por 0 nos da 0. 16 más 0 es 16, que es positivo, así que tenemos 2 puntos de corte con el eje X. Veamos cuáles son esos 2 puntos con la fórmula que ya conocemos. Entonces, x es igual a menos de la fórmula menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 16, todo sobre 2 por menos 2. Menos por menos da más y x1 es igual a 4 más 4 sobre menos 4, que es igual a menos 2. x2 es igual a 4 menos 4 sobre 4, entonces x2 es 0. El corte con el eje Y es 0 porque c vale 0. Para graficar, primero ubiquemos los puntos. El vértice que está en menos 1,2, x1 estaría en 2 y x2 por aquí en 0. El corte con y está en 0. Como el acompañante de x al cuadrado es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo y nos queda así. Una vez más, el dominio son todos los reales y el rango va desde menos infinito hasta 2 cerrado. Si nos dan la función en su forma estándar, encontrar los puntos clave para graficar es mucho más sencillo. Entonces, puede que te sirva pasar de la forma general a la forma estándar. Por eso, hagamos unos ejemplos con la forma estándar, para que veas lo fácil que salen los puntos clave. Recordemos que la función estándar es de la forma f de x igual a x menos h al cuadrado más k. Entonces nos dan f de x igual a 2x más 1 al cuadrado más 4. Aquí a es 2, h es menos 1
porque si ves la forma estándar es x menos h. Este menos de aquí nos obliga siempre a cambiarle el signo a h. Como tenemos x más 1, al cambiarle el signo a h es menos 1. Acá sí se le deja el signo que trae, en este caso más 4. Con la forma estándar encontrar el vértice es mucho más fácil, porque está en h, k. Es decir que nuestro vértice está en menos 1,4. Si ves, con esta forma encontramos más rápido el vértice, pero tienes que tener mucho cuidado porque no se te puede olvidar cambiarle el signo a h. Ahora encontremos los puntos de corte con el eje x. La forma de hacerlo es igualar a 0 la función. Entonces, 0 es igual a 2x más 1 al cuadrado más 4. Pasamos el 4 a restar, es decir, 0 menos 4 es igual a 2x más 1 al cuadrado. Luego, pasando el 2 a dividir, tenemos que 2 es igual a x más 1 al cuadrado. Para poder quitar el cuadrado del paréntesis, sacamos raíz cuadrada a ambos lados del igual. Si tú coges tu calculadora e intentas buscar la raíz cuadrada de menos 2 o de cualquier número negativo, te aparecerá un error. Esto significa que no tiene puntos de corte con el eje x. Cuando queremos conocer el corte con y, debemos calcular f de 0. Entonces, f de 0 es igual a 2 por 0 más 1 al cuadrado más 4. 0 más 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, más 4. Entonces el punto de corte con y es 6. Para graficar, ubiquemos el vértice en menos 1,4. Luego el punto de corte con el eje y, que es 6. Trazamos el eje de simetría para reflejar el punto de corte con el eje y estaría por acá. Aquí también la parábola abre hacia arriba porque A es positiva. Entonces nuestra gráfica sería así. Ya debes saber que el dominio son todos los reales y que el rango inicia en 4 y va hasta el infinito. Para este séptimo ejemplo nos dan f de x igual a menos x menos 2 al cuadrado más 9. A es menos 1, h es 2, no se te olvide que necesitamos cambiarle el signo, y k es 9. Como ya debes saber, el vértice está en h, k, por lo que en este ejercicio está en 2,9. Miremos en dónde corta al eje x. Para hacerlo igualamos la ecuación a 0. 0 es igual a menos x menos 2 al cuadrado más 9. Pasamos el 9 a restar, es decir, 0 menos 9 igual a menos x menos 2 al cuadrado. Al x menos 2 al cuadrado lo acompaña un menos 1 que pasamos a dividir y nos queda menos 9 dividido menos 1, que es 9 positivo. Ahora sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. 9 tiene dos raíces, más 3 y menos 3. Entonces, más o menos 3 es igual a x menos 2. Mira que el cuadrado del paréntesis se fue con la raíz. Para x1 tomemos la raíz positiva de 9, es decir, 3, y nos queda 3 es igual a x menos 2. Despejando, x1 sería igual a 5, y tenemos el primer corte con el eje x. Para el segundo corte tomamos ahora el menos 3, y nos queda que x2 es igual a menos 1, que sería el segundo corte con el eje x. Ya sabes que para el corte con el eje y debemos calcular f de 0. Entonces, f de 0 es igual a menos 0 menos 2 al cuadrado más 9. 0 menos 2 es 2, al cuadrado es 4. 4 por menos 4 más 9 nos queda 5. Es decir que el punto de corte con y está en 5. Antes de graficar, quiero que pienses cuál sería el dominio de esta función. Nunca debes dudar que el dominio de una función cuadrática siempre serán todos los números reales. Ahora hazlo, pero con el rango. Para esto, lo primero que debes saber es en qué dirección abre la parábola. En este caso, abre hacia abajo por el menos que acompaña al paréntesis. Entonces, como sabes que abre hacia abajo, el vértice es el máximo. Y el rango va desde menos infinito porque viene desde abajo hasta su punto máximo, que es 9.
Para graficarla hagamos lo mismo que en los ejemplos anteriores. Ubiquemos en el plano el vértice en 2,9, un punto de corte con X que está en -1 y el otro que está aquí en 5. El punto de corte con Y se ubica en 5. Entonces la gráfica de la parábola es así. Hagamos un último ejemplo, pero totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Nos dan el vértice y un punto por donde pasa una parábola y nos piden que encontremos la ecuación. Siempre que tengamos un ejercicio de este tipo, la mejor manera de resolverlo es usando la forma f de x igual a x menos h al cuadrado más k. Ya sabemos que h es la coordenada en x del vértice, o sea 2, y k es la coordenada en y del vértice, o sea 1. Entonces cambiamos el valor de h por 2. Mira que el signo de la ecuación no cambia porque h es positivo. Ahora cambiamos la k por +1. Nuestra ecuación ya va cogiendo forma. Ya sabemos que y es lo mismo que f de x y que el punto P pasa por la parábola. Entonces 3 se relaciona con 4 en algún punto de la parábola y eso lo escribimos como 4 es igual a 3 menos 2 al cuadrado más 1, porque nuestro objetivo es encontrar el valor de a. 3 menos 2 es 1 y 1 al cuadrado también es 1, y al multiplicarlo con a nos queda a, y tenemos que 4 es igual a más 1, despejando la a es igual a 3. Ahora reemplazamos el valor de a y tenemos nuestra ecuación totalmente terminada. F de x igual a 3x menos 2 al cuadrado más 1. Bueno, pioneros, hicimos varios ejemplos con la función cuadrática. Espero te hayan servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Ya estás listo para ver el siguiente video donde hablaremos de la función racional. Dale like y comparte. Y por favor haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.